No, no era como si todos los aldeanos pudieran coordinarse tan bien. Los aldeanos eran tontos después de todo, por lo que debe haber alguna otra razón para ello. Por ejemplo, un noble vecino pudo haberles pagado para sabotear las ambiciones políticas de Phillips. Ciertamente no era imposible. En general, si se centraba la producción en productos más valiosos, los ingresos aumentarían naturalmente en enormes proporciones. Esto debería haber sido de sentido común. ¿No tendría sentido dedicar toda la tierra de cultivo disponible a los cultivos más valiosos y comprar grano a los comerciantes? Era tan obvio, pero el número de personas que no estaban de acuerdo con él era incontable. Basura absoluta. ¿Qué tal si le pregunto a Hilma cómo debo castigar a estos tontos? Si lo hago, seguro que empezarán a trabajar duro para mí otra vez. Todavía tengo que investigar si están conspirando en mi contra, su señor. Aunque, si es algo tan simple como repartir castigos, estaría bien si lo apruebo por mi cuenta. En teoría, sería lo mismo que azotar vacas y caballos para que te obedezcan. Sí, no hay necesidad de decirle a Hilma nada de esto. Si termino debiéndole otro favor por esto. Hilma ha sido buena conmigo desde hace tiempo, ya es hora de que le devuelva su generosidad. Para un próximo gran noble, la deuda contraída con un plebeyo como Hilma podía ser estafada, era una situación fácilmente explotable. Pero, por desgracia, hacerlo no lo haría diferente de un ladrón común. Como noble entre los nobles, tal acto era completamente despreciable, así que es mejor pagarle lo más pronto posible. Sería un gran problema si dejara que Hilma tuviera algo con lo que amenazarlo debido a su generosidad. Si eso ocurre, Hilma siempre podría hacer las cosas a su manera y hacer callar a Phillips. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera de pagarle? Si respeta su acuerdo previo, tendría que devolverle el oro recaudado por el aumento de los ingresos de su tierra, pero eso obviamente no es posible, sería difícil hacerlo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer para demostrar su brillantez y también aprovechar el poder de la nueva facción para beneficiar a Hilma? Digo eso, pero todavía no tengo el control total sobre esta facción. Como miembro de la facción, Phillips había tenido la oportunidad de conectarse con todo tipo de personas. Aunque el número de miembros que apoyaban la idea de que Phillips fuese el líder de la facción iba en aumento, no había conseguido el apoyo de toda la aristocracia. Hilma le había ayudado en esa búsqueda, pero considerando su edad, posición social, etc., todavía había algunos obstáculos importantes que tenía que superar. Si Phillips iba a estar en esta posición, tarde o temprano tendría que hacer algunas concesiones y demostrar que era mejor que los demás. El mismo discurso de un conde mayor o el de un varón menor no sería suficiente. Pero no suena como si solo se conformaran con las tradiciones de las facciones más establecidas. Phillips pensó. Siendo miembros de una nueva facción, no podrían actuar como una organización envejecida, sino más bien introducir cambios radicales en el sistema. Como hombre con el coraje de experimentar e innovar, Phillips era el perfecto para el papel de líder de esta facción. Todos los otros tipos son tan inflexibles. Cegado por sus sentimientos de irritación, Phillips no se dio cuenta de que su taza se había quedado vacía. Oye. ¿Más bebida? Sí, mi señor. Una criada que parecía empleada en el establecimiento pasaba cerca, así que le gritó sus órdenes. Después de hacer una profunda reverencia, ella se alejó de una manera extraña, como si estuviera haciendo una pose, y Phillips no pudo apartar sus ojos de ella. ¿Era porque su uniforme era demasiado delgado? Se podía ver la forma de sus nalgas. ¡Uf! Un trasero atractivo es obviamente una cualidad deseable con la que se puede presumir, pero esta criada ha demostrado una clara comprensión de lo que constituye una interacción aceptable entre un superior y un inferior a través de su ética de trabajo. Esto complació mucho a Phillips. Phillips ya había pedido prestadas 2 criadas a Hilma que no eran tan diferentes a la que él estaba mirando. Estas damas harían cualquier cosa que les pidieras,
Incluso podrías aumentar sus salarios. Cada uno de los asuntos domésticos de Phillips había sido manejado por ellas. Hilma también recomendó a personas como mayordomos y comerciantes exclusivos. Aunque Phillips quería despedir a los que habían estado bajo el empleo de su familia durante mucho tiempo y solo mantener a sus subordinados a mano, el ferviente rechazo de su padre a esa propuesta hizo que se rindiera. Si él era el que pagaba por esos sirvientes, entonces definitivamente los habría despedido para ahorrar gastos. Mientras Phillips pensaba vagamente en estos asuntos, alguien le habló de repente. «Oh, hola, barón Montserrat. ¿Qué sucede? Pareces preocupado». Volvió la cabeza hacia la fuente de la voz para ver a dos nobles delante de él. Habían heredado sus baronías al mismo tiempo, amigos que pertenecían a la misma facción. Uno de ellos llevaba una gran jarra cubierta de cerveza mientras que el otro llevaba un plato lleno de nueces. Oh. El barón Delvin y el barón Rokerson. El barón Delvin era un hombre que carecía del estatus y el prestigio que se espera de un noble de su rango debido a su corta estatura y su delicada constitución. El único aspecto de él que encajaba con su estatus eran sus vestimentas, así que, si iba a usar ropa común, nadie podría decir que era uno con la aristocracia. En su estado actual, se podría convencer a un gran grupo de personas de que era solo un actor que pretendía ser un noble para un espectáculo cómico. En contraste, el barón Rokerson tiene una figura imponente y robusta. El hombre era corpulento en cada aspecto. Aunque era un hombre físicamente amenazante, no podía sostener sus propias opiniones sin dejarse influenciar por otros. A los ojos de Phillips, Rokerson era propenso a recibir órdenes que a dar órdenes a alguien más. Sus feudos se avecinaban y era común que trabajaran juntos. Phillips lo recordaba por una nota mental que se hizo a sí mismo cuando se conocieron por primera vez, como, ¿por qué no simplemente trabajan en solitario como yo? ¿Están estos asientos ocupados? Oh, por favor, toma asiento. Rokerson asintió con la cabeza y se sentó junto a Delvin. La criada parecía haber cronometrado su entrada perfectamente cuando entró con la cerveza en el remolque. Salud. Es todo un placer. Según la leyenda, el acto de chocar las copas durante un brindis se originó como una forma de mezclar el contenido de dos copas, demostrando que ninguna de ellas estaba envenenada. Phillips sabía de este hecho y por lo tanto usó más fuerza de la necesaria. Se derramó alcohol sobre la mesa. Oh. Parte de ella había caído sobre la ropa del barón Delvin. Sería descortés decir que su ropa finalmente había coincidido con su apariencia, pero sus prendas, aunque de aspecto noble, no eran frescas y limpias. No, sería más exacto decir que recordaba un estilo más tradicional, algo que Phillips habría usado en el pasado, como una prenda heredada de sus mayores. Phillips sintió lástima. Lo que llevaba actualmente eran telas de primera calidad que había ordenado a Hilma que le preparara. En otras palabras, estos dos no eran lo suficientemente valiosos para garantizar tal nivel de inversión de parte de Hilma. Phillips contempló la tragedia de la aparente diferencia en sus perspectivas de futuro en comparación con él cuando preguntó, ¿así que ustedes dos también vinieron a tomar algo? Eso es. Estábamos aquí solo para tomar unas copas y nos sorprendió gratamente encontrar que el barón Montserrat también estaba aquí, así que vinimos a presentar nuestros respetos. ¿Verdad? Es como usted dice, barón Rokerson. No, ¿qué es esta tontería de presentar los respetos? ¿No somos iguales? ¿Camaradas que se apoyan mutuamente? Oh. Nunca supe que alguien tan grande como el barón Montserrat viera a gente como nosotros como iguales. Eso sí que trae alegría a nuestros corazones. ¿Verdad? Es tal y como dices. Ahora, si quieres, por favor, prueba algunos de estos. El hombre del otro lado se apresuró a recomendar los aperitivos. Muchas gracias, barón Rokerson. Oh Dios. No somos extraños, barón Montserrat. Siéntase libre de llamarnos Wayne Eichhorn. Comprensible. Entonces pediría que ambos se refieran a mí como Phillips.
Los tres compartieron una risa sincera mientras bajaban sus pálidas cervezas. Pero de todos modos Phillips-sama, ¿qué te ha estado molestando? Parecías bastante preocupado ahora mismo. ¿Ahora mismo? En este punto el alcohol lo había entorpecido un poco. Sí, solo un poco de su mente, por lo que su rabia se encendió de nuevo. Ah, esos inútiles idiotas siguen dándome dolores de cabeza. Oh, estoy hablando de los parásitos que viven en mi tierra. A eso, lo entiendo completamente. Es comprensible que alguien tan sagaz como Phillips Kakka se enfade por aquellos que nunca podrían esperar captar sus pensamientos. La gente común como nosotros no está al mismo nivel que usted, ¿verdad? Exactamente, es completamente comprensible que alguien tan inteligente como Phillips Kakka se enfade por tales asuntos. A Phillips le conmovió que estuvieran de acuerdo con él. ¿Eran nobles como él, era natural que pudieran entender sus problemas? Ellos también deben estar perturbados por la estupidez de sus propios súbditos. ¿Vosotros dos entendéis por lo que estoy pasando? Lo hacemos, lo hacemos. Aunque no soy tan sobresaliente como Phillips Kakka, también he tenido mi justa cuota de experiencia con los problemas a los que se enfrenta como noble. Exactamente, parece que nos hemos quedado sin cerveza hoy. ¿Por qué no le sirves cerveza a Phillips Kakka? La doncella que fue convocada inmediatamente le llevó una cerveza directamente a Phillips. Levantó su taza, ahora llena hasta el borde de cerveza. Aquí, brindemos una vez más. Las tazas fueron golpeadas juntas. Phillips bebió su cerveza. Deliciosa. Sentía que la cerveza nunca había sabido mejor que en este momento, tal vez porque estaba compartiendo un trago con sus simpatizantes. La mayoría de los miembros de la nueva facción eligieron distanciarse de Phillips. Una de las razones era que Phillips estaba al mando de la facción, en consecuencia, no había podido hacer ningún amigo. Por eso Phillips estaba de tan buen humor, estos dos que se le habían acercado le dieron consuelo. Estaba tan contento que quiso codearse con ellos. Ah, Phillips Kakka. Me siento honrado de poder compartir una mesa con usted, pero su cerveza podría derramarse. ¿Qué tal si bebe un poco primero y luego? Derramó un poco de cerveza otra vez, aunque era gratis, ser tan derrochador sería un insulto contra Ilma. Phillips separó su brazo del otro noble y bebió de forma alborotada. ¡Guau! Tal y como se esperaba de Phillips-sama, ciertamente puede aguantar el alcohol, ¿tengo razón? Así es, como se esperaba de Phillips-sama. PSSSHT. No, eso no es cierto. Es solo que esta cerveza sabe mejor de lo habitual cuando se disfruta con destacados nobles como ustedes. Increíble. Absolutamente increíble. Kakka dice palabras que me llenan el corazón de alegría. Como los dos tenemos una menor tolerancia al alcohol, no podemos dejar de asombrarnos de su capacidad. ¿Eh? ¿Ustedes dos no pueden beber mucho? Ambos estaban todavía en su primera taza y el nivel de cerveza no había bajado mucho. Es vergonzoso admitirlo, pero, a decir verdad, ninguno de nosotros puede encontrar ningún atractivo en el alcohol, ¿verdad? Así es, pero ya que estamos en este tipo de establecimiento sería incómodo no beber en absoluto, así que solo estamos tomando pequeños sorbos. Como no podemos aguantar el alcohol, envidiamos a los hombres que sí pueden, como Phillips Kakka. Por favor, tome nuestra parte también. Phillips siguió sus sugerencias y bebió taza tras taza. Cuanto más consumía, más ligera se sentía su cabeza. Fue en este momento que su cara comenzó a ponerse roja. Esa es la manera de hacerlo. Recuerdo que Phillips Kakka mencionó a los idiotas de su tierra, así que, ¿qué pasó exactamente? ¿Eh? Ah, ¿qué fue? Hablé de eso. Sí, mencionó algo en ese sentido. ¿O quizás ha bebido demasiado? ¿Debería traer algunas bebidas no alcohólicas? ¿Suena agradable? Así es. Phillips Kakka, ¿quiere un poco de agua? El agua que sirven aquí no apesta a musgo. Eso no sería necesario. Estoy bien. El calor pulsó en su cara,
No necesitaba un espejo para saber que su cara se había vuelto completamente roja. Ah, estaba hablando de mis problemas. Estoy quebrado, quebrado. Estamos en una situación similar, ¿verdad, amigo? Así es, nuestros feudos no están exactamente prosperando tampoco. No, no. No es lo que crees que es. Si esos inútiles parásitos hubieran hecho lo que les ordené, habría habido grandes sumas de oro inundando mis bolsillos. Pero no trabajan lo suficiente y no me escuchan. Es todo culpa suya. Cada uno de ellos no tiene valor. Wow. Phillips Kakka tiene toda la razón. Este mundo está lleno de basura sin valor. Puedo entender su dolor. Por cierto, ¿cuál es el producto especial de sus tierras, Phillips Kakka? Nada aparte de productos agrícolas por el momento. Maldita sea. Se estaban realizando muchas pruebas en varios aspectos de la producción, pero ninguna había dado fruto todavía. Productos agrícolas, Sería bueno tener algún tipo de producto único, de lo contrario. Los productos agrícolas típicos no se venden por mucho, pero eso es de esperar. Los dos nobles hablaron de muchas de sus propias opiniones. Estaban en lo cierto, por eso era necesario cultivar cosechas de mayor valor. Sería arriesgado, ya que era probable que no pudieran cosechar la cosecha a corto plazo. El hecho de si una cosecha puede ser cultivada o no, también tenía que ser investigado. Aún así, era una inversión necesaria para el futuro, pero esos campesinos de poca monta siempre usarían nuestras manos están llenas como excusa, incluso ante una orden directa. Considerando la situación actual, si nada cambia, solo puedo esperar una mala cosecha para que el precio del grano suba. ¿Qué hay de tu propio Terry? Wayne golpeó a Hector con el codo en medio de la frase y luego se acercó a Phillips para susurrar. Tiene razón, pero incluso si se produce una mala cosecha, el precio no aumentará necesariamente. ¿Sabía que hay una gran cantidad de grano barato que se transporta del reino hechicero a nuestro reino? Por lo tanto, el precio de los productos regulares no es probable que fluctúe mucho y sería igualmente improbable que cualquier producto sin valor añadido alcanzara un precio alto. ¿Qué? Phillips Kakka, está haciendo mucho ruido. Phillips observó su entorno con frenesí, bajó la voz y le dijo a Wayne. ¿Es eso cierto? La información se obtuvo de fuentes confiables, se estaba difundiendo entre algunos de los comerciantes de la capital. Aparentemente el reino hechicero había almacenado grandes cantidades de grano en almacenes propiedad de los comerciantes de la capital. Se decía que incluso se les permitía venderlos, pero el reino hechicero obviamente tenía la prioridad en el uso que se les estaba dando. Signo de interrogación abierta. Así que no eran mercaderes los que importaban mercancías del reino hechicero para ser vendidas aquí, sino que el reino hechicero almacenaba comida en el reino. Así es. No sé mucho sobre los detalles exactos aparte del hecho de que está allí solo para el almacenamiento y que el reino hechicero ya había pagado la cuota de almacenamiento. ¿O era el alquiler de los almacenes? En cualquier caso, los comerciantes ganaron dinero con ese trato. No era mucho, pero aún así era algo. ¿La gente alquila sus almacenes tan fácilmente? Normalmente sería difícil asegurar el espacio de almacenamiento. ¿Pero no fue ese distrito de almacenes atacado por ese demonio? Escuché que muchos de los almacenes estaban vacíos y que los dueños los alquilaron felizmente. Por lo tanto, mientras el grano siga allí, no es probable que los comerciantes suban el precio de los alimentos. Es fácil imaginar a la gente diciendo cosas como si se vuelve más caro, prefiero comprar del reino hechicero si el precio sube. Oh, claro, ¿sabía lo del enorme almacén de grano de Errantel? No. ¿Qué ocurre con eso? En este enorme almacén encantado con el hechizo, preservar, hay lugares donde la comida nunca se pudrirá, cortesía de un artículo mágico. Hasta hace poco, se recogían minuciosamente raciones militares para más de 100.000 soldados de las tierras vecinas en preparación para una guerra con el imperio cada año. La recolección de alimentos lleva tiempo,
por lo que podría pudrirse durante el proceso, sin mencionar que la obtención de alimentos resulta más difícil durante algunos periodos de tiempo. Ese enorme almacén fue construido para contrarrestar estos problemas. Aparentemente, el artículo mágico no era algo que pudiera ser transportado a otro lugar, así que fue formalmente regalado al reino hechicero. Eso significa que el grano excedente del reino hechicero puede ser almacenado allí durante años. Aunque la comida pudiera durar muchos años, el reino hechicero es un país con una sola ciudad, Errantel. ¿Cómo es posible que produzcan tanta comida? Aunque el rumor se extendiera por todo el reino, los precios de los cereales solo deberían bajar un poco como mucho, teniendo en cuenta la gran población del reino. Sobre eso. De acuerdo con algunos rumores creíbles, el reino hechicero está utilizando criaturas no muertas para trabajar grandes extensiones de tierra de cultivo. Como resultado, vieron un tremendo aumento en su productividad de granos. De esta manera, incluso un territorio tan pequeño podría igualar la producción de todo el reino. Si lo piensas, estamos hablando de criaturas no muertas que no conocen la fatiga. Pero, bueno, si piensas en esa comida hecha por los no muertos es difícil no sentir asco por ella. ¿Qué? Eso es solo hacer trampa. Phillips no pudo evitar gritar. El rey hechicero podía fácilmente lograr lo que no podía conseguir que sus súbditos hicieran por más que lo intentara. Todo el dolor que tuvo que sufrir, el rey hechicero debería sentirlo también. O, tal vez él también debería usar a los no muertos para la agricultura. Dicho esto, no es que no haya nada sospechoso en ello. Después de todo, aunque los no muertos trabajen incansablemente las 24 horas del día, para ellos igualar la producción de todo el reino es. Aún así, su producción agrícola es bastante alta, no hay duda de ello. En este momento, el reino hechicero está enviando ayuda alimenticia al reino santo. ¿Ayuda alimenticia? Haldabaoth, el archidemonio que había traído el caos a nuestra capital real, apareció en el Reino Santo. Parece que su desenfreno había causado algunos problemas de escasez de alimentos y el reino hechicero respondió enviando los alimentos comprados a los comerciantes del reino como ayuda. Una caravana con carros llenos de grano pasó por mi territorio el otro día, así que tiene que ser cierto. ¿Cuánto grano podría quedar en los almacenes de los mercaderes si los alimentos se usaran como ayuda para el Reino Santo? Eso es cierto. Aún así, es necesario almacenar comida para prepararse para las malas cosechas. Además, no creo que el reino hechicero haya usado todo el grano que compró como ayuda. Eso tiene sentido. Si Phillips fuera el rey hechicero, también habría usado el sobrante de comida, que había estado almacenado durante mucho tiempo, como ayuda. Exactamente. Bueno, las malas cosechas no ocurren tan fácilmente, ¿cierto? Por eso es arriesgado esperar a que el clima influya en la situación. Se requiere una mejor solución. Por ejemplo, si el suministro de grano del reino hechicero desapareciera repentinamente, entonces los alimentos producidos en el feudo de Phillips Cacta deberían venderse a un alto precio. Dicho esto, no se pueden hacer cosas como instigar una guerra con el único objetivo de obligar al enemigo a quemar su suministro de grano. Fue en este momento cuando una idea se formó espontáneamente en la cabeza de Phillips. Si el hecho de que el grano no se vendiera mucho incluso durante las malas cosechas variara en función del suministro de grano del reino hechicero, ¿qué pasaría si este desapareciera? Solo había una respuesta. Los precios del grano subirían. Siguiente pregunta, ¿cómo se podría hacer desaparecer repentinamente las reservas de grano del reino hechicero? La pista estaba en las palabras de Wayne. La producción de grano del reino hechicero debe caer. Pero, esta no era una tarea fácil. Después de todo, Phillips no podía colarse en el reino hechicero y quemar todos sus campos, ¿verdad? ¿Y qué hay de robar el grano? En el momento en que Phillips pensó en esta solución, sintió como si un rayo acabara de golpear su cuerpo. Tomar por la fuerza la propiedad de un país extranjero era, por sentido común, una acción extremadamente peligrosa.
Incluso sin tener en cuenta las consecuencias, Phillips simplemente no tenía la fuerza militar para enfrentarse a un país entero en este momento. Pero, el reino debería ver al reino hechicero como su enemigo. Después de todo, una porción significativa de sus propios ciudadanos murió en la guerra. Sería extraño no verlos como enemigos. Si ese es el caso, ¿no sería un movimiento fantástico robarle a un enemigo? De esa manera, Phillips podría ganarse el apoyo de la clase dirigente del reino y tal vez incluso había una posibilidad de que fuera promovido a una posición más alta a la luz de sus contribuciones. No está mal. ¿No es una gran idea? Como la cereza en el pastel, también podría vender el grano robado del reino hechicero. Esto es como matar 3 pájaros de un tiro. Un plan que era tan perfecto que no podía ser mejorado. Pero, ¿cómo podría robar el grano? ¿Debería discutirlo con Ilma y contratar mercenarios? No, eso no es bueno. Los mercenarios no tienen sentido del honor. Solo los idiotas dejarían un rastro que podría ser rastreado hasta ellos y ser usado como material de chantaje. Siguiendo esa lógica, solo sus propios soldados podrían trabajar. Los llamaría soldados, pero en realidad, solo serían unos pocos aldeanos armados. Había considerado formar un grupo con soldados entrenados en lugar de aldeanos que solo podían hacer trabajo de granja. Pagar a dichos soldados con el grano que tomarían sería una excelente opción. Pero, aún así, marchar directamente a los territorios del reino hechicero sigue sonando peligroso. El feudo de Phillips estaba a cierta distancia del reino hechicero, así que el costo de llevar un ejército de marcha no era algo que pudiera ignorar. No, espera, ¿él no habló de algunas de las caravanas del reino hechicero que pasaban por sus tierras? ¿Y si las atacó? ¿Era Phillips lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a tan grandes caravanas? Había un límite en el número de aldeanos que podía movilizar, pero una abrumadora superioridad numérica, suficiente para hacer que el enemigo se rindiera sin ninguna resistencia, era absolutamente necesaria. ¿Ustedes dos están libres para charlar? Tengo una cosa que quiero discutir con ambos. Lo estamos. ¿De qué se trata esa cosa? Bueno, es algo. Phillips se acercó a la pareja y orgullosamente comenzó a explicar su impecable plan. Parte 2. ¿Qué demonios? Tendría que haber pedido perdón como mínimo. Wayne se burló después de despedirse de Phillips. La prenda que ahora estaba manchada con cerveza era de su padre y era bastante antigua tanto en textura como en diseño, lo que la convertía en un artículo bastante raro. Originalmente había planeado aparecer en reuniones sociales formales con esa prenda, pero ahora tendría que hacer los preparativos de nuevo. Al final del día, la aristocracia no era más que un grupo de seres cuyos ojos no podían ver más allá de sus apariencias. La vestimenta era muy importante para ellos, así que lo que acababa de suceder era absolutamente inaceptable. Pero la verdad era que Wayne estaba en el fondo de la sociedad de la clase alta, así que, qué bien podría haber hecho el tener algo de ropa bonita. Por el contrario, esta prenda destartalada podía significar la debilidad del dueño, y por lo tanto era muy útil para alguien que desea estar bajo la protección de sus superiores. Una vestimenta como esta era imprescindible para él y lograr hacer el papel de un noble débil en el escenario que era un salón. Así que hasta que asumiera el papel de otro personaje, él estaría a salvo con su fachada. Por eso era aún más insoportable que de costumbre ver sus prendas mancilladas. Eso es cierto. Una voz junto a él se escuchó, incitando a Wayne a mirar su fuente. Basta, es suficiente. Su voz se volvió sombría junto con la atmósfera que lo rodeaba. Si Phillips hubiera sido testigo de este cambio, se habría quedado sin palabras.